Más un poco estás aquí, ¿eh? Va Vinicius, vino para Benzema. Recorrer segunda tanto en fútbol 11 como en fútbol sala no es tarea fácil, pero su verdadera liga comenzó al cambiar las botas por los vuelos. Más de 140 países buscando talento donde nadie mira. Ex-scouter del Real Madrid y uno de los primeros en descubrir a Franco Mastantuono, el nuevo diamante argentino. Y es que, si el fútbol fuera un mapa, él ya habría descubierto el tesoro. Hoy, en el Gol Doble, charlamos con Josele González. Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Gol Doble. Yo soy Pablo Salvanés, ya que a mi lado se encuentra Carlos Sánchez una vez más. Hola, muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Bien, ¿y tú? Con ganas de empezar hoy la entrevista. ¿Y tú qué tal? La verdad que estoy muy bien, ganas de empezar esta entrevista con José. Hoy tenemos el privilegio, como ha dicho mi compañero, de estar aquí con nosotros José Antonio González, más conocido como Josele, un referente en el desarrollo del fútbol base. Ha sido jugador de fútbol y fútbol sala hasta segunda división, exdirector de fútbol base en clubes como el Guadalajara, ex-scouter del Real Madrid estando en más de 140 países y embajador del Sport Data Campus. Ha llevado el sello del fútbol español hasta niveles mundiales. Bienvenido con nosotros, Josele. Muchas gracias, buenos días. Un placer estar aquí con vosotros. No sé si me he dejado algo, que me has hecho tantas cosas. Yo siempre digo que al final eso es experiencias y cosas, así que sí, hemos hecho muchísimas cosas, pero nada, lo importante es todo lo que vas metiendo en la mochila, que te sirve luego para poder compartir, así que sí, de eso lo más importante es eso, todo lo que hemos vivido. ¿Cómo comenzó el fútbol, bueno, tu relación con el fútbol? Joder, es que siempre lo comento también que es como, yo creo que casi todos los niños, ¿no? En el cole o en el patio de casa, me bajaba con los colegas, siempre había alguien que tenía un balón y si no, yo siempre bajaba con balón y me tiraba muchísimas horas en el colegio. Tengo un muy buen amigo mío que está aquí cerquita, que está en el Alcalá, que es Antonio Reguero, que está en el club, y él fue jugador del Real Madrid, de Villarreal y tal. Tenéis que invitar un día porque es un crack y tiene historias muy buenas por ahí por el mundo, y los dos nos bajábamos mano a mano y nos tirábamos horas en el colegio jugando a portería, uno contra uno, tal. Y bueno, a él le fue un poquito mejor que yo, que él jugó en el Real Madrid, tenía más calidad que yo. No, pero siempre hemos estado en el cole y ahí de pequeños, y luego ya pues ir apuntando de equipos, fútbol y fútbol sala, que siempre compatibiliza las dos cosas, que soy un apasionado del fútbol sala y eso me ha servido mucho. ¿Y cómo fueron tus inicios así para empezar en el mundo del fútbol como futbolista? De jugador tampoco, yo siempre lo he dicho, digo, a ver, paquete no me voy a considerar un paquete porque creo que tengo cositas. Me considero todavía futbolista. Yo me voy con los colegas o organizo pachangas con los amigos y jugamos muchas veces los miércoles, otras organizo yo los viernes y tal. Si estáis invitados, cuando queráis veniros, hacemos pachanguitas. Y tenía mis cositas, pero sobre todo, y por lo que yo me doy cuenta, y que muchas veces lo he comentado con colegas, es que en casi todos los equipos donde llevaba ya un poquito más de tiempo, al final terminaban siendo capitán o me terminaban siendo una persona referente, ¿no? Y al final, por eso siempre muchos entrenadores me decían, tú vas a ser entrenador, porque la cabeza era lo que mejor tenía, más que los pies, ¿no? Entonces, jugué en fútbol, hice pretemporadas de segunda B, pero no jugué mucho, tercera división muchos años, preferentes y demás. Y luego en futsal, que empecé y luego me cambié al fútbol y luego volví al fútbol sala, pues sí que jugué más pro y llegué hasta segunda división y me tiré muchísimos años en la carrera nacional a segunda B, ahí también me tiré muchísimos años y disfrutando muchísimo. El fútbol sala, lo diré siempre, mucho más técnico, para mí más divertido. Un partido de fútbol. Esta semana hemos tenido una Champions de puta madre, pero ha habido partidos de estos de fútbol de 0-0 infumables, sí, que dices tal, y es un fútbol sala muy difícil. Hay tantas... Por ejemplo, ver un Getafe que es infumable. Mira, yo soy defensor de Bordalás porque con las herramientas que tiene hace magia ese tío. Y el Getafe, bueno, que además juego con los veteranos ahí, que tengo un montón de amigos ahí en los veteranos, porque como jugué en el Getafe también de futsal y tengo un montón de amigos ahí que son unos cracks, soy muy pro Getafe, pero es cierto que pues a lo mejor no es el fútbol más vistoso, a los que nos gusta ver un fútbol de calidad, ¿no? Sí, la verdad es que un poco fútbol
De autobús. De autobús. Los amantes de Guardiola al colisión Alfonso Pérez no van a ir a... Pero hay que defenderle, que joder, con las herramientas que tiene, con el presupuesto, le llega ahora a final del mercado, le quitan a sus mejores jugadores y el tío compite y tal. A mí eso es salvable. Pero sí, yo hubiese jugado en un Getafe así, si hubiese tal, porque ese era mi rol, ¿no? Pero sobre todo el fútbol sala, que es lo que me ha gustado. Me ha gustado mucho siempre el fútbol sala, me parece, tanto a plano jugador como entrenador, es muy difícil. Es muy complicado. En fútbol, un paquetillo, mientras estés bien físicamente y seas disciplinado tácticamente, aunque seas muy correcto técnicamente, muy básico, puedes funcionar. En fútbol sala, como no seas técnico y como no tengas unas dotes, las tienes, estás jodido. ¿Y hasta qué edad estuviste jugando a fútbol, bueno, en fútbol sala? Que fue sigo. Sí, No, pero... En plan pro, yo creo que mi última temporada fue aquí, en Azuqueca de Henares, fue cerquita, en segunda B, y ya muy pronto, yo creo que con 26, 27 o 28 años tenía por ahí, me llamó un amigo para venirme para acá y al final me dijo... pásate conmigo de segundo entrenador, lo típico que te metes ahí al cuerpo técnico, pero no quería, o sea, estar sufriendo por los campos ya en plan pro. Entrenar siempre me ha encantado y por eso, pues eso, sigo haciéndolo mis partidos con los amigos y eso, pero lo que era el plano ya plenamente tener que competir y ya me pasaban jugadores como aviones, chavales, yo dije, esto ya, ¿sabes? Aquí hasta aquí. Y me gustaba ser entrenador, que siempre había sido entrenador desde pequeño, entonces era como, céntrate en esto, que esto tal, y he seguido entrenando y jugando como en plan amateur, pero sí, muy pronto lo dejé, por eso precisamente, porque ya veía que no era mi lugar, o sea, estaba fuera de lugar ahí. Y te pasaste de jugar a fútbol a, como tú has dicho, ser entrenador. ¿Esa experiencia qué tal te fue? Bien y mal, siempre lo estábamos comentando fuera de micrófonos antes, yo creo que todo el mundo debería hacer el curso de entrenador y debería entrenar para poder hablar con criterio, porque criticamos a entrenadores o criticamos sistemas de juego o cosas así y eso son conversaciones de bar. Yo siempre digo a la gente cuando me dicen, no, ¿por qué esto te lo digo? Pero tú has visto entrenar a ese entrenador, has ido a verle entrenar para juzgarle, tú puedes perfectamente decir, joder, pero ¿cómo ha hecho esto? Pero tú sabes lo difícil que es gestionar en un vestuario o tomar decisiones en un partido. Eso hay que vivirlo, aunque sea con niños, pero yo a todo el mundo le recomendaré siempre que entrene y que viva esa experiencia. Y yo la empecé muy pronto, yo con 16 años me saco mi primer curso de entrenador, con 16, por necesidad, porque me dicen, sácate el título, entrenas niños y te llevas pasta. Y dije, pues guay, ¿sabes? Claro. Al principio era como, guau, tal. Y yo entrenando, y me acuerdo de mi pueblo también, entrenaba a los chavales de mi pueblo, que alguno era mayor que yo. Y muchas veces me ha tocado, mi debut en tercera división aquí en Madrid es con jugadores mayores que yo, ¿no? Por necesidad, porque un compañero dimite y no había nadie y había que coger el equipo rápido. Cojo un equipo en tercera división aquí en Madrid con jugadores como Iván Amaya, que es muy amigo mío, como, yo que sé, Yuma, Roberto Peragón, venían de primera división, muchos jugadores con un caché top, y yo empezando, ¿sabes? Y los jugadores me ayudaron muchísimo y aprendí mucho, pero justo en esas temporadas de máxima exigencia es cuando me di cuenta de que no quería ser entrenador. Ahí es donde me dije, esto es una mierda. O sea, depende de tantos factores que no eres tú, que por eso cuando pierdes 3 partidos seguidos, ¿a quién echar? Porque si ganamos es cosa de los jugadores y muy bien tal, y si perdemos es el entrenador. Entonces yo decía, ostras, todo mi trabajo de toda mi semana, de todo el mes, o sea, yo estoy trabajando aquí sin dormir y preparo todo, y si la pelotita entra, que nos pasaba, me llegaban... Mi debut fue contra Atlético de Madrid B, sí, creo que recordar, o Rayo Vallecano B, ya no me acuerdo, lo tengo que mirar, y vamos al descanso perdiendo 0-2. Y el túnel de vestuarios bajando, no había mucha gente, pero los pocos que había, niñato, que no tiene ni idea, pero ¿quién la ha puesto ahí? Años, ¿no? No, esto ya te hablo aquí claro, en Madrid con tercera división. Y ya empiezas a entrenar. Empiezo a entrenar fútbol y fútbol sala. Sí, las dos cosas a la vez. Antes nos dejaban, ahora ya no se puede. Hice fútbol y fútbol sala. Estuve aquí en fútbol sala también en Inter Movistar, aquí en Torrejón y en Alcalá, el mejor club de fútbol sala. He estado, que ganamos varios campeonatos de España con los niños y demás. Y siempre he hecho fútbol sala y fútbol. Pero eso te decía, era en tercera división aquí en Madrid. Y al descanso 0-2 perdiendo y la gente poniéndote a caldo, diciéndote de todo. Pero que malísimos, pero que entrenador que se cree, tal. Hablamos en el descanso, salimos los chicos increíble, muy bien, y empatamos a 2, pero pudimos ganar el partido. Si dura el partido un poquito más, lo ganamos. Al final del partido, este es el nuevo Guardiola. No sé qué, yo digo, esto es surrealista. O sea, suele pasar. Esto, el fútbol, que ya cuando lo asimilas, dice, vale, pero mi trabajo no puede depender todo de eso, ¿sabes? Entonces ahí cuando ya dije que no quería entrenar y me pasé más a rama dirección deportiva. ¿Y qué tal en la dirección deportiva? ¿Cómo te fue?
Ahí mejor, es un plano donde estoy muy cómodo, he aportado yo creo que bastante granito de arena en diferentes planos, me ha tocado vivir experiencias en Asia, en África, bueno, asesoramos a equipos en Sudamérica, en ese plano dirección deportiva he estado siempre mucho más cómodo, creo que puedo aportar bastante y hemos fallado, nos hemos equivocado mucho y también hemos acertado. Entonces, cuando ya tienes muchas experiencias, la cosa es que, siempre lo digo, no hemos inventado la rueda. Yo me he pegado a gente muy buena y he aprendido, y cuando estás de segundo o estás en un cuerpo técnico que somos muchos, tú eres el primero, nosotros te vemos a ti, hostia, ganamos todos. Cuando te equivocas, como ese te van a echar. Claro. Nosotros Te echa vamos la culpa viendo, a ti. claro, los segundos o la gente que está en el cuerpo técnico va viendo, por eso mucha gente entra de cuerpo técnico y luego, caso Xabi Alonso, que ha estado con los mejores y mira ahora, ¿sabes? ¿Por qué? Porque has estado muchos años de segundo viendo cómo trabaja mucha gente, cómo aciertan y cómo fallan. Entonces son experiencias, vas metiendo. Y hemos vivido muchísimas experiencias y de dirección deportiva muy, muy contento. Secretaría técnica también y en esos planos que ya es fuera y son proyectos a largo plazo. No son tan cortoplacistas de como el entrenador, que es... Cualquier entrenador pierde 4 o 5 partidos seguidos y ya estás. En una dirección deportiva, como eres el director deportivo, pues echas al entrenador y tienen más tiempo, ¿no? Es así, pero tiene mucha responsabilidad también. ¿Y en la dirección deportiva tuviste alguna mala experiencia? Ha habido de todo, Muchas. Yo siempre en todo en mi vida lo intento hacer así, veo siempre el vaso medio lleno. Casi todo cuando pasa algo malo o algo que no te gusta, es intentar buscar soluciones o irte o cortar de raíz. Pero me quedo siempre con lo bueno. He vivido muchas más cosas buenas y siempre agradecido al fútbol, que me ha dado la oportunidad de conocer a gente maravillosa, lugares que no me imaginaría en mi vida. O sea, eso fantástico. Pero sí, me ha tocado aquí cerquita con nuestros amigos que estaban aquí dirigiendo el Guadalajara. Pues imagínate, tú de director contratas a gente, contratas al segundo, contratas al entrenador del primer equipo, del filial, de tal, no sé qué, o de la base, o te llevas un montón de gente y dejaron de pagar a los meses. Entonces, al final, a mí también, obviamente, nos dejan de pagar a todos, pero tú eres el responsable de haber llevado a tanta gente y la gente es como, tío, ¿dónde me has traído, no? Claro, te echan a ti la culpa a lo mejor. No, te echan la culpa y aunque no te la echen, pues son amigos y saben que no depende de ti, que es de otro. Es una responsabilidad, tío, te he traído a ti, ¿sabes? Es como... Entonces, eso es lo peor que puede ser cuando las cosas no dependen de ti. Pero luego hemos vivido cosas de verdad maravillosas. Y es eso, lo que digo, conocer rincones del mundo brutales, conocer a personas increíbles, tener amigos ahora mismo en más de, no sé, 100 y pico países. Claro, lo que íbamos a hablar, hablando de experiencias, tú has estado en más de 140 países, que se dice pronto. Cuéntanos una experiencia que has tenido, de las miles que tengas, una experiencia así que has tenido que digas tú, pues mira, la verdad es que me pasó esto y genial con la experiencia. Bueno, de las miles que tengas. Sí, la verdad es que son miles y una de las cosas que siempre estoy orgulloso de decir que tengo en el teléfono, por lo menos un amigo o una referencia o alguien con quien puedo confiar en cualquier país, que ahora muchos amigos, no sé, van de viaje con sus novias, o me ha pasado ya hasta que ya he dicho que no, porque parezco una agencia de viajes, que me llaman amigos en plan, oye, que me caso, quiero hacer la luna de miel. Digo, espera, yo te puedo recomendar cosas, pero no te voy a organizar la luna de miel. Pero sí que, pues eso, tener en el teléfono mucha gente en muchos países. Tú dices ahora mismo, que me quiero ir a Albania, Armenia, Colombia, tal. Yo tengo gente en todos los sitios. Contactos, que es importantísimo en el mundo del fútbol y en la vida en general. Y entonces en cada país, pues al final cuando vas, pues te tratan bien, te cuidan bien, te saben llevar a los sitios típicos, que es lo que más a mí me gusta. Yo rehuso mucho del tema Guirilandia, de ir a hacerla. Si hay que hacer una foto típica, se hace, pero el sitio donde van cuando va la gente, ¿no? Los guiris. Vienes aquí todo el mundo, por un ejemplo, yo vengo aquí a Madrid y no voy a ir a la Puerta del Sol. O sea, si voy a la Puerta del Sol es rápido a la foto y me llevan ya rápido, pues ¿dónde? Donde saben que tienes que tal, aquí se come genial, tal, y eso es importante. Pero experiencias, yo sobre todo a todo el mundo recomiendo que vaya a Japón, porque es el país que más he visitado. Dice mucho la gente, macho. Es donde más tu cabeza explota. O sea, tu cabeza cuando llegas allí dices, esto es otro mundo, ¿vale?Igual que África, pero Japón en sí, África es todo el continente y hay zonas y zonas. Pero Japón es brutal. Me tiré muchos veranos enteros trabajando allí. Y es el país al que más he visitado, que es el que más lejos he estado casi de aquí de España con Australia, y es el que más, hubo años que iba 3 y 4 veces, que el vuelo es horrible, son 20 horas de vuelo. Muchas horas, ¿no? Muchísimas horas, pero sí que, joder, y en cuanto a experiencia, pues por ejemplo, mi primera vez, que la he contado alguna vez, de hecho, yo llegaba como un friki con mi cámara, en plan, no sé qué, hacer fotos y tal, ¿no? Iba a currar, pero cuando tenía tiempo, pues con mi cámara, y me dejé la cámara en un campo de fútbol.
Me la dejé ahí. Antes de Llegué viajar. al hotel y le digo al traductor, digo, "Oh, me dejó la cámara, tío". No sé qué, me dijo, vale, tranquilo, mañana vamos. Y yo, no, es una cámara, una Canon buena, que tal. Y me dijo, que tranquilo, que mañana vamos a por ella, si va a estar allí. Y yo, ¿qué dices? Allí estaba la cámara. Nadie va a tocar nada que no sea suyo. Hace no mucho, el año pasado, hace 2 años, trabajamos con la empresa de Andrés Iniesta en un proyecto para femenino, ahí con el Vilsel Kobe y con unos compañeros que trabajamos en un evento brutal. Y saliendo del hotel, veo a 2 policías había una mochila, había al lado de la parada de autobús. Y claro, otro compañero que es de allí y conoce de la historia dice, mira, eso alguien que se la ha dejado y está la policía ahí con ellos y está custodiándola hasta que venga alguien o lo que sea, también por una mochila, pero nos fuimos a trabajar todo el día, volvimos por la noche y había otros 2 policías porque habían relevado y seguían ahí con la mochila. O sea, es una cultura, eso es un ejemplo, pero es una cultura que cuando la vives, o sea, ir en una megaciudad de 27 millones de personas, o sea, una locura, y que no digas un pitido, Más gilipollas, responsabilidad tal, a lo mejor. todo eso. Tiene sus cosas negativas porque son Cosa muy que aquí en España cuadriculadas. no pasa. Aquí no va a Aquí pasar. no pasa. Aquí Aquí eso no dejas va. una mochila por la mañana. A los 5 minutos no está ahí. Le han dejado un post-it de muchas gracias. Eso no va a pasar aquí. Y el respeto, todo limpio, no hay muchas papeleras y está todo el suelo súper limpio. Tío. Son cosas que de verdad, como cultura de país, una vez en la vida hay que ir. Sí. Y es el primer sitio donde digo a todo el mundo, de todos los países donde han estado, que lo primero tienen que ir es a Japón. Tú al haber estado en tantos países, en más de 140, los idiomas para ti deben ser importantísimos. Es vital, es una de las cosas que a futbolistas cuando quieren salir, porque, joder, nos ha pasado muchas veces de, oye, tal, no sé qué, digo, ¿qué tal con el inglés? Bueno, ahí voy, es fracaso. Fracaso de verdad, ¿eh? Muchos futbolistas que han llegado a sitios y no se han adaptado, o el entrenador no ha confiado tanto en ellos, o muchas cosas por no controlar. Con inglés y español vas a cualquier lado del mundo. Yo no hablo un inglés bilingüe perfecto ni Pero te un dominas. nivel. Me defiendo muy bien, doy conferencias en inglés, entonces tengo hablas muy bien conversaciones, puedo negociar un contrato en inglés, o sea, por supuesto, y mi 50 o 60%, porque casi más, es en inglés. Pero luego, por ejemplo, pues con la experiencia con la selección en Guinea, en Copa de África, las ruedas de prensa eran en francés. Yo había estudiado un poquito de francés, pero me tuve que poner las pilas, pues por lo menos para entenderlo. O sea, luego puedes contestar en español o en inglés y te lo traducen, pero las preguntas, o si alguien necesitas algo rápido, o en una Copa de África, que es brutal, la experiencia que es una Copa de África, tienes que negociar algo con los árbitros o tienes que hacer cualquier cosa, tienes que rápidamente hablar en francés o defenderte en francés, no te puedes estar buscando un traductor. Entonces el francés es como un segundo idioma que también te abre muchas puertas. Ahora hemos estado en Canadá y en Canadá se habla francés, África en muchísimos países, entonces es un idioma que también muy bien, pero principalmente el inglés es lo que más. Cuando he ido a Japón y como me gustaba mucho aprendí un poquito de japonés para defenderme. Y ahora el año pasado estoy con ello, empecé a estudiar árabe, que es súper complicado. Joder. Porque el árabe también. Yo lo recomiendo y lo hago siempre, de cada país donde voy. Ahora, por ejemplo, cuando estuvimos en Kazajistán, Uzbekistán, Bielorrusia, aprenderte por lo menos las palabras básicas. Siempre, gracias, lo primero, hola, saludarte, o sea, llegas a Rusia y dices es pasiva a todo el mundo, o sea, porque, o sea, tienes que llegar a los sitios y gracias. Transmitir Confianza, que ellos vean que has hecho por ellos, ¿no? Por por culturizarte saber un su poco. cultura Eso y estar más tranquilo. es fundamental, eso es clave. Y luego, después de tu etapa de dirección deportiva, luego, ¿qué es lo que haces? Pues ahora estoy en plano empresario, gracias a Dios vinculado al fútbol, al balón, que es lo que me gusta, pero ya desde otro plano, desde el plano más empresario. Tenemos bastantes empresas, yo monté mi propia empresa y con unos compañeros y eso lo absorbió un grupo, una holding empresarial, que ahora ya pues ha crecido muchísimo y que tiene diferentes verticales. Entonces tenemos una empresa solo de fútbol femenino, Woman Goal, que es una empresa que está trabajando a nivel internacional. Este va a ser el 3er año y se creó en 2017, pero se paró con la pandemia, empezó después y bueno, además de ser socio, pues soy el director deportivo y lo que hacemos es muchas cosas, porque al principio parece que es una agencia de representación, que también hacemos de representación porque ayudamos a las niñas a buscar equipos, pero principalmente es fomentar y ayudar al fútbol femenino.
ayudando en metodología en clubes, en ligas, en proyectos de todo tipo, formación de entrenadoras también, o sea, un montón de cosas que ayude a fomentar todavía más el fútbol femenino. Entonces, esa parte con femenino, tenemos otra parte de formación de entrenadores, abrimos academias por todo el mundo, ya sea con clubes, porque tenemos un nexo y acuerdos con Osasuna, Rayo Vallecano, Málaga, un montón de clubes. Y esa parte, pues como empresa, con Spain International Sports, lo que hacemos mucho es diferentes proyectos y eventos por todo el mundo. Entonces ahí con esos equipos, ¿no? Con esos equipos. Con esos equipos y propios también. Tenemos academias nuestras de Spain con metodología española. La gente se ha cansado un poco, y ya lo hemos visto a nivel internacional, de las academias de los clubes, porque imaginaros, nosotros en la liga vendemos las nuestras, de la liga española, intentamos fomentar que la liga española es la mejor del mundo y que así lo creo. O sea, yo creo que en muchos planos lo es, que en otros planos pues en la Premier y en otros planos será otro, cada uno el fútbol que le guste. Pero intentamos eso, y cuando vamos a sitios ya están muy quemados porque pues eso, Academia del Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, City, Juventus, o sea, ya están todas. Vas a Miami y hay más de 100 academias de clubes, Bayern, está todo el mundo. Entonces la gente ya se ha quemado un poco en ese sentido de las academias de los clubes, porque lo que quieren realmente es, en esas categorías, ¿cuántos niños de la academia del Miami y del Bayern de Múnich van a llegar al Bayern de Múnich? No, ya os lo contesto yo, cero, ¿vale? O sea, y eso, pues al principio, pues crea ilusión a los padres y a los niños, pero con el tiempo se va trasladando generaciones, o sea, esto ya lleva muchos años, y ya se dan cuenta de que al final pagar tanto por una academia donde a lo mejor los entrenadores, no digo todos, porque hay gente que trabaja muy bien, pero hay otros que los entrenadores son el primero que pasa sin el título de entrenador, lo ponen ahí y con el chándal del club que sea. Y es como, pues esto no es lo mejor para mi hijo, por un escudo. La foto el primer día, muy bien, ya estoy en la academia del Bayern Múnich, de la Juve, de lo que sea. ¿Y ahora qué? ¿Vale? Yo prefiero tener entrenadores bien formados, preparados, que ayuden a mi hijo a evolucionar como deportista. Y eso es lo que hemos hecho toda la gente que estamos en el núcleo de formación de entrenadores. Somos entrenadores pro, tenemos todas las titulaciones, hemos entrenado muchos años, tenemos experiencias, y ponemos a gente o formamos a personas que tienen esa línea, ¿no? Nosotros somos chiquititos, no somos un gran club que tiene 200 academias por el mundo. Es imposible que ni Fútbol Club Barcelona, ni Real Madrid, ni Atlético de Madrid, ni nadie tenga 200 academias en el mundo y quiera tener a los mejores entrenadores, porque no tiene tantos entrenadores. Los entrenadores buenos tienen que estar en el club, no en una academia en el Líbano, tal. Entonces, la gente que está por ahí fuera, hay gente que trabaja muy bien y hay clubes que priorizan eso y tienen gente muy buena. Hay otros clubes que, como os digo, certificado porque tenemos nombres y apellidos y muchos sitios donde hemos estado, que ponen a un padre con el chándal de ese club y es un... Sí, ya, aunque lo ponen por poner... Llevo muchos años ya por el mundo viendo academias. Intentamos encima, cuando vamos a los sitios, oye, yo voy al Líbano y estáis vosotros, intento quedar con vosotros. No sé, yo siempre escribo a la gente de España, oye, estamos en un proyecto aquí, si podemos vernos, tomamos algo, nos conocemos, y hemos ido a visitar academias. O sea, pongo un ejemplo, y no voy a decir el club, de una academia en Miami, que me dijeron, estoy trabajando en este club, tal, aquí en la academia, vente y te pasas por aquí y tal, no sé qué. Bueno, al principio era como, yo quería ir y él no tanto. Y claro, luego lo entendí. Y me dijo, bueno, sí, si quieres vente aquí, lo ves y tal. Y cuando llegué allí había 8 niños en esa academia y 6 niños con camisetas diferentes. Una del City, otra de la Juve, otra del... Y era como, pero esto no es la academia de este equipo. Y dijo, sí, bueno, es que aquí hay un padre que paga la franquicia y tal. Ni es imagen para el club, ni es bueno para los niños, o sea, entonces hay que hacer las cosas bien, si no solo por dinero no sirve. Y luego después de esta etapa como lo que estás haciendo de empresario y tal, sí. Tú atrás estuviste has sido ex-scouting del Real Madrid. Uh-huh. ¿Cómo es vivir dentro del club? ¿Cómo tan grande es el Real Madrid? A ver, esta frase voy a decir bueno, voy a empezar diciendo que para mí es el club más grande del mundo, el club de fútbol más grande del mundo, pero que es un club normal. O sea, quiero decir que digo esta frase tal y no quiero que nadie se sienta ofendido, porque decir, vale, que allí no hay ovnis dentro ni hay cosas raras, son gente que trabaja muy bien, que el club, como es el club más grande, pues puede contratar a los mejores y tiene gente buenísima trabajando. Y por lo tanto, pues fue una experiencia muy bonita. Yo recuerdo que ya me lo habían dicho antes, o sea, la persona que me introdujo en el Real Madrid, a la parte que llevaba captación, falleció, Rafael López, que era una persona brutal, primero como persona, y luego aprendí muchísimo de él, de la parte de scouting.
que por ejemplo, así como comidilla, él decía siempre, dice, tienes 2 minutos para ver si vale o no vale. O sea, hay que hacer rápido esto, y yo aprendí mucho de él, porque él llegaba, estaba ahí, llegaba a los primeros minutos de los partidos, por ejemplo, y yo le miraba, ¿no? A ver qué es lo que ve, y yo le veía que al principio no estaba ni haciendo caso, y ya llegaba un momento, levantaba la cabeza, hacía así, miraba planos generales, mira, con sin balón, y decía, el 7, y tú, pero ¿cómo? Si acaba de... Al final es un don, y es lo que os decía antes, la experiencia que él tiene ya, ¿no? Entonces aprendí mucho de él de eso. Me había dicho en una comida con unos amigos un día te llamaré para el Real Madrid, claro, yo. ¿Sabes? Es lo típico que te llama el Real Madrid. Y la noche que me llamó, que me dijo, oye, mañana vente, que hablamos ahí en Valdebebas y firmábamos y tal. Y esa noche ni dormí. Creo que me citó a las 9 de la mañana y a las 7 estaba allí ya en la puerta. Por si acaso pinchaba o algo, yo me levanté y dije, yo aquí en la puerta ahí clavado 2 horas antes. Y he vivido muy buenos momentos y también momentos difíciles, porque es un club muy exigente y es un club que tiene unas reglas muy consistentes, y que desde primera, cuando entras, te dicen, sí, estás aquí, firmas esto, pero vamos, que te puedes ir mañana. Y es quedarme ahí casi 4 años sin ánimo de que, bueno, que al final hicimos bien las cosas. Es un departamento, para nosotros, yo estaba con niños pequeños y tal, o sea que tampoco de scouting de categorías base, que me pregunta mucha gente, pero ¿a quién fichaste? Digo, a nadie. Si fichar en el Madrid es súper complicado, eso tiene que pasar muchos procesos, y yo no decidía, yo presentaba informes, o sea que yo no como, por ejemplo, soy amigo de Juni Calafat, que jugamos al fútbol sala juntos cuando él llegó a España hace muchos años, y él ha hecho un trabajo brutal, y es una de las referencias para el tema scouting, porque él ha fichado jugadores de muy, muy alto nivel, ¿sabes? Son jugadores ya pro, o sea, Marcelo, o sea, muchísimos jugadores de verdad de alto nivel, y hay gente que está en plano ya fichajes pro y todo eso, que eso ya sí que es referencia. Yo por lo menos en mi humilde parcelita, lo que hacía era eso, hacer informes y estar ahí, aportar lo que podía, pero estuve con gente muy buena y conocí a gente muy buena, que de hecho algunos sigue estando todavía, como el caso de Sergio en porteros, o habían metodología, mucha gente muy buena, y de verdad que aprendí mucho de ellos también. ¿Pero qué se busca realmente para un club de la élite como el Madrid en un jugador? ¿Qué es lo que se fijan? Mira, la respuesta era de Rafa, que la decía siempre. Decía, cuando tengáis un jugador muy bueno, se lo mandáis al Atleti. Decía, digo, ¿cómo? Dice, aquí solo queremos a los mejores. Eso es una broma entre nosotros, evidentemente los del Atlético no se enfaden, porque es que al final es lo de siempre, ¿no? Que parece que hay esa competencia y es sana y es buena, porque el Atlético trabaja muy bien, de verdad, también. Pero el Madrid busca la excelencia, busca lo máximo, lo máximo. No vale solo con, sí, va bien, pero no. O sea, tiene que ser lo máximo. Y es un procedimiento. El Madrid busca jugadores inteligentes, busca jugadores que tengan crecimiento, que tengan un margen de mejora. Y por eso o sea, la decisión mía, por ejemplo, si yo presento un informe, no va a llegar a mucho más que eso, porque eso tiene que pasar muchos filtros, tiene que ir mucha gente a ver a ese jugador luego está en su club y lo dejan ahí viéndole cómo evoluciona durante un tiempo, y luego ese jugador se lo trae unas semanas para integrarle sin haberlo firmado ni nada, lo traes primero para ver con el consentimiento del otro club, para ver si funciona o no funciona, tal. Si no, mientras te lo dejan, muchos jugadores se contratan y luego se dejan en el club donde están jugando, para que siga su evolución, su formación. O sea, el Madrid en ese sentido es una excelencia máxima, por eso tiene unas categorías inferiores muy buenas y por eso saca muchísimos jugadores. Yo debato mucho y de verdad lo lucho cuando la gente dice, ya, pero el Madrid tal no llega al primer equipo. Bueno, pues porque el Real Madrid en el primer equipo es muy exigente y busca una serie, es un equipo que está siempre compitiendo a nivel internacional, en Europa, campeón y demás. O sea, bueno, pues llegan los que llegan, ¿vale? Pero ¿cuántos jugadores tienen los clubes españoles que han pasado por la cantera del Real Madrid? Muchísimos. Miles, o sea, miles. Todo el mundo tiene jugadores del Madrid. O del Barça, que también trabaja muy bien, o del Atlético. Entonces, yo para mí es clave el proceso, no solo si llegan o no. No juzgo un trabajo de una cantera, y lo digo no con el Madrid, sino con un Osasuna, o con un Sporting de Gijón, con un Oviedo, con no sé, clubes que trabajan bien la cantera, no solo cuántos jugadores llegan al primer plantel, porque si no tengo pasta, tiro de cantera. Es muy ventajista es que todos son... filosofía Atleti de Bilbao, yo solo busco jugadores vascos. Bueno, ¿cuántos suben de la cantera o cuántos vascos de otros equipos son los que termino firmando, ¿no? Pues este es el ejemplo un poco del Madrid. El Madrid firma a los mejores y de canteras llegan los que considera que tienen que llegar y ya está.
La filosofía del Bilbao cada día se discute más porque... Bueno, pero hay al final, cosas pero hay que aplaudirles porque Sí, sí, durante sí, muchos eso está años, claro. durante muchos años han estado ahí con su tal, que quieren abrir un poco más el abanico, pues ya está. O sea, al final es su derecho y De momento ellos, le va bien. ¿eh? Ahora, de momento Pues le va bien. espectacular, vamos. O sea, le ha servido. Sí, 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 sí. Y tenéis que, si alguna vez en vuestra vida podéis, ir a ver Lezama, ir a ver un poco cómo trabajan, porque es brutal. La ciudad deportiva. Yo he tenido varios amigos que han pasado por allí en cuanto, pues eso, sobre todo Andoni Bombino, muy amigo mío, que es director de metodología y tal, me enseñó bien el club por dentro y cómo trabajaban. Una auténtica maravilla. Es algo replicable a muchos sitios. Porque cuando, bueno, pues eso, un club que no tenga pasta, es como, ya, ¿y qué hago? Ahora es que no tengo para fichajes. Asocio, es que el trabajo está bajo. Si tú trabajas bien la base y te llegan, no te digo todos, pero te llega el 40 o 50% de la plantilla de la cantera, pues es mucho dinero que te ahorras, ¿sabes? Entonces ahí es donde está la clave. Y ellos lo hacen muy bien. Lezama es una de las referencias a nivel internacional. Nos hemos ido a ver clubes trabajar de Independiente del Valle en Ecuador, que ha sido referencia en Sudamérica y trabaja increíble. Me he ido a ver el City, me he ido a ver la Juve, me he ido a ver muchos clubes, pero clubes de un poquito menos nivel también para ver qué tal. ¿Qué te ha sorprendido, no? Que has ido a ver Bilbao. otros equipos, por ejemplo, y has dicho, no son a lo mejor tan populares, pero me ha Eso sorprendido su trabajo eso es, y... Eso es. Sobre todo porque tengan una estructura metodológica bien armada, o sea, que tengan muy claro los objetivos y que tengan muy claro lo que tienen que hacer. Bilbao es una referencia. Yo en Lezama he estado, por suerte, porque tengo familia Igual allí en está el muy Bilbao. bueno. Mira. Y yo la suerte, bueno, a mí me sorprendió mucho, ya aparte de que tiene muy buena cuantera y todo lo que saca, lo respetuosa que es la gente, porque hay jugadores corriendo al lado de los aficionados y los aficionados, me refiero que lo comparas aquí con Madrid, con el Atleti, con el Madrid, sí. o en Barcelona con el Barça, y no se podría hacer, Ya. porque Es muy es diferente, imposible. Sí. Allí, eso, primero el respeto que seguro, y tienen muy claro, o sea, es una cercanía muy grande. Bilbao, el País Vasco en general, la Real Sociedad también lo hace mucho, es como muy, muy cercano, y eso está muy bien. Osasuna, que trabajamos con ellos, joder, tú vas a los vestuarios y tienes los vestuarios del primer entrenador, está con los vestuarios del Alevín A, ¿sabes? O sea, Sí, eso que es maravilloso. todo- Maravilloso, tú igual. eres el entrenador del Alevín o del infantil y te acuerdas que hay con el entrenador ahora con Alessio, que el entrenador de ahora de Osasuna es un espectáculo, de verdad es un entrenador brutal. Y claro, llegas ahí, le ves ahí, tú, hostia, tú como entrenador de fútbol base, tú imagínate que estás en Madrid y tal, porque aquí nosotros en Madrid pues va por plantas, tú estás en fútbol base, la planta de arriba no vas a subir, ¿sabes? O sea que la tarjeta no te va para entrar ahí. Entonces, esa cercanía hace mucho sentimiento de club, que es muy importante. Lo bueno del fútbol es que, hablando del entrenador de los Osasuna, el año pasado estuvo en el Mirandés, y lo que te digo, es muy difícil que, claro, nosotros vemos y decimos Real Madrid, los mejores jugadores, tal, juega la Champions League, pero por ejemplo el año pasado el Mirandés, a principio de temporada no tenía jugadores para jugar. Y al Jugadores final- cedidos, un montón de jugadores cedidos. No tenían fichas, Sí, sí, claro. por eso, y eso. al final acabas jugando el playoff, lo pierdes. Pero estás ahí, al fin y al cabo este año, por ejemplo, el Mirandés ha bajado un poco a lo mejor su nivel porque tema de jugadores te quitan. Pero su trabajo detrás, la verdad es que es muy importante. Y mira, por ejemplo, en el playoff, como. Alessio va a ser un grandísimo entrenador de No va mal, la verdad, mucho este año. tal, porque Osasuna tampoco es el City, ¿sabes? Por eso, entonces Osasuna con las herramientas que tiene y con un técnico como el que tiene lo está haciendo muy bien y seguro que lo va a hacer muy muy bien. Así que, vamos, Alessio no sé cuánto tiempo les durará ahí, pero le llegará una Roma, una Juve o un equipo top y se lo llevará porque Esperemos es muy que no, bueno, ¿no? es muy bueno. Ojalá que no, ojalá que no. Yo, de tu etapa como scouting del Real Madrid, quería preguntarte una de las cosas más importantes, que fuiste la primera persona en conocer aquí en Europa a Franco Mastantuono, Sí. el actual fichaje del Real Madrid. Bueno, no sé si la primera, porque seguro que sí que le vi muy pronto. Yo voy mucho a Argentina, tenemos muchos amigos allí, y en un evento que hice con el Deportivo Español, que somos partners de ellos, un club histórico de la primera, pero que ahora está como en tercera división, hicimos un evento y coincidimos con, pues eso, con reservas de River y demás. Y claro, había un zurdo que se metía por dentro, que se iba por fuera, y ya empezaron el nuevo Messi y tal. Pues el chaval, la verdad es que para mí no, o sea, no tiene perfil Messi, tiene perfil más Bellingham zurdo, o sea, es un jugador físicamente no llega a ser potente. Messi, pero- Claro, no, quiero decir, pero el perfil de que no es tan, Más tirado a banda. eso es más tirado a banda, o a él le gusta hacer esos movimientos y tal, pero claro, ya le veías ahí, que fue en cuarta Argentina, y dije, Muy hostia, pequeño, ¿no? este chaval. Sí, tendría a lo mejor 15 años o 14, no sé, o sea, o 16, no sé, por ahí. Pero si el tiene ahora acaba de cumplir los 18, pues fue hace 3 o 4, pues eso. Y ostras, me pareció un cañón. Y ya me dijeron, sí, bueno, tal. Y me contaron la historia un poco, que él jugaba a fútbol y tenis.
y que en tenis iba tan bien que en tenis seguramente hubiese sido un tenista pro y tuvo que medio decidir y al final, gracias a Dios, decidió por el fútbol, porque tenemos un futbolista brutal. Sí. Ha estado muy bien asesorado, Augusto Fernández, que es amigo, su representante, están asesorándole muy bien, es un chico muy centrado, un chico muy familiar, es una maravilla, y estamos hablando de un niño de 18 años que acaba de cumplir. Y está ya de titular, y acabas de llegar a un Real Madrid. Entonces, pero cuando le ves en River, yo ahora la última vez que le vi fue en el que me invitaron a la presidencia de River, en el River Boca, que metió el golazo de falta. O sea, tú estabas ahí en el... Yo estaba en el... o sea, teníamos entradas de palco presidencial, al lado del presidente. Yo me senté al lado de Ruggeri, el mítico, o sea, yo estaba ahí, ¡guau! Y me dijo un alto directivo de River, y yo le comenté, ¿no? Tomando una Coca-Cola antes de entrar en la zona VIP, le digo, sí, está guay esto, pero yo soy de cancha argentina, a mí me gusta la tele. Me dijo, vente conmigo. Y tengo un vídeo con el que me bajó antes de empezar el partido, unos minutos antes, porque 2 horas y media antes el estadio estaba lleno. 2 horas y media antes. O sea, eso es impensable. Increíble. Ahí todavía no se había abierto, que ahora ya se ha abierto afición rival, ahí era solo afición de River. Y nos bajamos abajo y pelos de punta. O sea, un vídeo, la gente dándolo todo y no había empezado. O sea, faltaba para empezar el partido. Y luego me subí arriba y lo vi desde arriba. Y claro, ves las asistencias, ves que un niño con 17 años en un River Boca coge el balón para tirar una falta de 28 metros. La jerarquía que es. Y claro, y dices tú, si este niño claro que está preparado para ir para Europa. Claro que está, porque estás jugando un clásico de Argentina y estás siendo la referencia, claro que estás preparado. Entonces, lo había visto muy de niño y ya me gustaba, y luego al verlo ya en pleno apogeo dije, ahora sí. Y luego después ya empezó que yo allí en ese palco, y lo que se hablaba es que iba a ir al Atlético de Madrid. Se hablaba eso. Sí, claro, allí lo que... Su representante es Augusto, a lo mejor... Sí, pero no solo por el repre, que seguramente al final, lo que hemos hablado antes fuera de tal, los repres buscan también lo mejor, pero yo creo que había mucho interés de muchos equipos por él, porque estaba haciéndolo muy bien. La Premier también le quería... Eso es. Entonces, bueno, para los madridistas, pues guay. Yo un inciso que quiero hacer, yo por ejemplo veo mucho a la Liga Argentina, yo soy un aficionado al fútbol, me encanta, y yo veo mucho a la Liga Argentina, yo soy más de Boca, en ese caso. Y yo, por ejemplo, vi el partido y es que veía a ese chaval y decía, joder, voy a tirar la falta yo, coger el balón, tirar la falta, meto un golazo, y ya se hablaba de que se iba a ir del River, porque al fin y al cabo la Liga Argentina acaba más tarde o acaba antes. Y la verdad es que, claro, o sea, tú, por ejemplo, como persona que descubriste al jugador tan pronto, dices, ¿te pensabas que iba a llegar como estará tan joven a Europa? Ya digo que seguramente haya más gente que lo haya visto, no voy a decir que fui yo el primero, pero sí que lo conté en Radio Marca también y lo dije que ya lo habíamos visto hace años. ¿Sabes qué pasa? Que ya eso nos ha pasado con varios jugadores, que no hemos descubierto nada. Si simplemente ves jugadores que despuntan en sus categorías, dices, ostras, pues estos chicos van 2 escalones por encima de los demás. Sobre todo no porque le veas que coge el balón, regatea y tira y mete un golazo, sino toma decisiones perfectas. Decidir cuándo sí y cuándo no. Hostia, eso es muy complicado y el tío lo hacía muy bien ya en esa edad. Entonces, yo sí que tenía claro que iba a llegar arriba, pero yo pensando a lo mejor en River, y cuando lo veo con River digo, normal. O sea, este niño es una joya. Pero luego hay muchos jugadores que se tuercen. O sea, ha pasado con muchísimos jugadores. Nos contaban allí en el propio club que River, que había otro chico también de unas características pro, pero que apretaron tanto los representantes y querían unas condiciones y querían una serie de cosas que al final lo terminaron. El club se posicionó en plan mal, dijo no, y la gente no, pues tal, no sé qué, y lo dejaron casi un año sin jugar. Y ese jugador cuando salió se fue a, no sé, a Lanús o no sé dónde se fue, y chao, y se perdió. Entonces, hay muchos factores en el mundo del fútbol. No es solo... El momento es importante, pero los mismos jugadores, y lo sabéis, esto lo digo siempre, el mismo jugador que es tan bueno, a lo mejor lo sacas de ese contexto y lo pones en otro club, con otro estilo de jugador, con otro entrenador, con otro momento, que no funciona. Y ha habido 1000 casos en la historia del fútbol, pero Luka Jovic firma el Madrid, viene del Eintracht de Frankfurt de hacer 50 goles y ser en la Bundesliga top. Vienes a un contexto que es Real Madrid, que tal, que no sé qué, con exigencia, y no entra, y como no funciona, lo vuelven a mandar allí y se vuelve a hinchar dices, ostras, o sea, que no es el jugador es bueno, pero los momentos, los contextos, el entrenador, el sistema de juego, hay muchas cosas, ¿no? Tiene que haber muchas cosas, igual que Hazard. O sea, Hazard venía de estrella, al fin y al cabo pasa lo que le pasa. Y hay otros jugadores que a lo mejor no tanto, y llegan al Real Madrid o llegan al Atlético de Madrid o llegan a un club y de repente pum, pegan un subidón y dices, ostras, si este no parecía tanto, ¿no? Y sin embargo aquí, ¡buah!
en este caso estamos hablando del Madrid, como por ejemplo Camavinga o Tchouaméni, que vienen de unos equipos nobles, por así decirlo, y mira ahora, por ejemplo, los jugadores que son, la jerarquía que tienen en el equipo. Total. Por eso es más eso, los momentos, es el momento de Mastantuono, porque va a estar muchos años seguro y le va a ir muy bien, pero ahora mismo está en un estado brutal y fue uno de los chicos que vimos de ese partido que siempre recordaré, que además como lo comentamos hace tiempo, pues ahí queda por si acaso alguien dice que... No, pero no, son medallas que no valen para nada, de verdad, yo siempre lo digo, si es que, como me preguntan muchas veces, pero tal, digo, mira, yo creo que es mucho más, o si le preguntáis a Santi Cazorla, que es muy amigo mío, yo creo que es mucho más lo que ha ayudado a jugadores con consejos, con estar con ellos, con irte a cenar un día que estás mal, con tal, eso, que el descubrir, que, vale, imagínate que no lo ha visto nadie y lo he visto yo, y gracias a mi firma del Real Madrid. ¿Tú sabes cuántos entrenadores ha tenido para que ese niño, cuánto le ha tenido que ayudar su familia? Un jugador llega por muchos factores, no por una persona. Es mentira cuando alguien dice el descubridor de... que es mentira, porque son mucha gente la que influye en la trayectoria de un jugador. Su pareja, su familia, su madre, su padre, sus entrenadores que ha tenido que le han ayudado, esa persona que le pagaba o que le llevaba en coche para entrenar, tal. O sea, mucha gente. O sus compañeros, muchas cosas. Son tantos factores que es mentira que una persona descubra a alguien y sea él, yo lo he descubierto. Y que, ¿sabes? Es como... Y lo más importante también, uno de futbolistas jóvenes, son los representantes. Porque si a lo mejor el jugador tiene la cabeza muy poco amueblada y el representante mira por su bien, es lo que estábamos hablando antes fuera de cámaras, te va a joder la vida, la carrera. Sí, y por eso yo soy muy crítico con eso. Me han ofrecido agencias muy importantes trabajar en el mundo de la representación y nunca he querido, porque es una rama que respeto muchísimo, pero que soy muy crítico con eso porque creo que efectivamente puedes influir positiva o negativamente muchísimo. Y hay gente que ha hecho berraciones con jugadores, hemos contado fuera antena, no lo podemos contar aquí, el caso de un compañero que se le cargaron su carrera y ahí está, y él, lo dirá siempre. Y ha habido casos de gente que ha ayudado a jugadores que no eran tanto a cumplir su sueño, ¿no? Entonces hay gente que trabaja muy bien. Yo tengo muchos amigos agentes aquí en España que trabajan increíble. Joaquín Vigueras, para mí la agencia YouFirst Sport que hace un trabajo brutal, Best of You también. O sea, hay agencias que trabajan muy bien. Yo entrené de entrenador a los hermanos Camaño, a Laura y a Martín, que han montado una pedazo de agencia que con su padre, pero brutal el trabajo que están haciendo, representan a Hakimi, a un montón de jugadores y están trabajando muy bien. O sea, hay gente que trabaja muy bien en la representación, porque mira por el jugador y busca el 100% de todo lo que necesita un jugador para llegar. Y hay otros que miran por su dinero, entonces miran por su pasta, miran por su esto y bueno, yo tuve la experiencia con una agencia como analista, scout de jóvenes talentos. A mí cuando era muy joven, antes de todo, de entrenar y de todo, muchísimos años, me pagaban por ir a ver partidos de división juvenil, división de honor, tal, y analizarlo y verlo, y de ahí salieron muchos jugadores para esa agencia. Y a mí no me gustaba cómo trabajaba esa agencia, no me gustaba. Es que yo veía cómo trataban a los jugadores, y si el jugador llegaba, te hacían caso. Si el jugador estaba ahí en ese proceso, o un jugador lesionado tal, era como olvidado. Y yo decía, no puede ser. No, o sea, cuando el jugador está lesionado es cuando más tenemos que ayudarle. Pero es mi mentalidad, ¿sabes? Yo respeto la de cada uno, hay gente que prioriza la pasta y ya está. Pero la verdad que me quedo con lo positivo, hay gente que trabaja muy bien, hay agencias de representación top, de verdad. Claro, es lo que hemos hablado antes. O sea, lo que hemos hablado antes fuera de cámaras. Yo estoy empezando a dar una agencia de futbolistas, que de aquí le mando un saludo a Chechu, de Undera Sport. Un crack, Chechu. Y, por ejemplo, yo ahora mismo que estoy empezando, me gustaría meterme en un mundo futbolístico, en ese sentido de agencias. ¿Qué consejo le darías a un joven que está empezando de cara al futuro? Yo tengo un hashtag, que lo digo siempre, que es muchas horas. Hashtag muchas horas. Hagas lo que hagas en esta vida, vas a tener que echar, si quieres, está la teoría de las 15.000 horas para hacerte especialista de algo, ¿no? Pues mínimo vas a meterle, ponte el crono, 15.000 horas de ser agente o ser lo que tú quieres ser, ¿no? Y además que es, de verdad, primero ser persona para ponerte en el lugar del otro, y luego ya meterte en el plano deportista. Evidentemente tienes que sumar experiencias, ¿vale? Y experiencias es sumarte a gente, por ejemplo, Chechu, que es muy bueno, pégate a él, mira cómo habla, cómo escucha, qué es lo que ve, lo que te decía de Rafael López del Real Madrid, cómo miraba, qué es lo que, en dónde yo le preguntaba. No os quedéis con dudas, preguntar. Y hay muchos jugadores que tú los vas a ver de primeras y vas a decir, es este. Ese jugador hay que verlo en casa
hay que verlo jugar fuera, hay que verlo en muchos partidos, hay que verlo entrenar, hay que hablar con él, hay que ver su entorno, la gente va a ver un partido, ve un chaval que va bien, el 10, ese es el bueno, ese es el que hay que firmar. Y después es el 6. Espera. Y después es el 6. Y después es el que no ha tocado el balón, que ha mantenido al equipo unido, que tiene las líneas juntas, que sabe lo que tiene. O sea, hay que ver mucho fútbol antes de decidir. Yo, como os decía, para presentar un informe de un jugador, te lo tienes que ver mínimo 6, 7, 8 o 9 partidos, ¿vale? Y verlo jugar en casa, verlo jugar fuera, verlo jugar contra un equipo que te aprieta, verlo jugar contra los de arriba, contra los de abajo, ir a verlo a entrenar, que es muy importante ver a los jugadores entrenar. La gente no va a los entrenamientos y hay que ir a ver entrenamientos. Entrenar, ¿vale? ¿Cómo se juega? Claro, pero aparte, tú lo ves, un tío que llega tarde, un tío que los entrenamientos tal, que le dice, como la estrella, como es el bueno, pues el entrenador le dice las cosas y no lo hace tal. Luego los partidos resuelve, ¿por qué? Porque es muy bueno, pero ese jugador no va a llegar. Vale, con esa mentalidad no va a llegar. Si sin embargo otro jugador más planete, pero le ves en los entrenamientos estar y tal, y dices, ostras, pues esto, check, ¿sabes? Y ver muchos entrenos, y ver muchos partidos, y si puedes eso, algún día conversación con el entorno, ver la familia, ver todo. No por la familia solo vas a decidir, pero es otro check que vas haciendo, vas diciendo, ostras, la familia no tienes el típico padre friki de, este va a ser Messi, tiene que jugar, si no juega me lo llevo, tal. Espera. Claro, ser uno más. Claro, por eso pegarte a Chechu, aprender, a cualquiera que quiera ser agente, es sácate todo lo que puedas de titulación en torno al fútbol. Por muchos agentes también se saca el título de entrenador para entender muchas cosas, pero mínimo ahora ya que está el curso de agente FIFA hay que sacárselo, hay que cumplir normativas, y porque ahí también te aprendes normativas que son muy importantes para las leyes actuales de cómo hay que defender al jugador, que ese es el trabajo de un agente. Asesor. A mí me gusta más que representación o agente, me gusta asesoramiento. Me gusta más, la verdad. De hecho, en la empresa, tenemos a Jairo Burgos, que es nuestro agente FIFA, le digo, Jairo, asesor. Tenemos jugadoras en el Real Madrid, tenemos a 2 chicas que son buenísimas, Alicia y Claudia de la Cuerda, tenemos jugadoras en primera división en Colombia, en Camerún, en África y tal, y las asesoramos. Yo les digo, es asesoramiento, no es solo representación. O sea, hay que... Sí, queda muy frío, ¿no? Asesoramiento... Eso es. Queda frío y de verdad que la palabra es asesor, tienes que asesorar. Sí, la verdad es que a ver qué tal en el futuro. Te va a ir bien, seguro. Te va a ir bien. ¿Y qué legado te gustaría dejar a ti en el mundo del fútbol? Es muy buena pregunta porque me lo digo yo a mí mismo muchas veces y es algo que cuando me lo han preguntado mi propia mujer me dice, Jennifer, pero ¿y a ti qué? Joder, si estás haciendo lo que te gusta, estás cumpliendo tus objetivos y tal, digo, sí, pero me gustaría estar en planos más altos de fútbol. O sea, cuando he estado en clubes, al final llegas a un club y hemos trascendido, hemos contaminado positivamente a esos niños, a esos entrenadores y hemos dejado un legado en ese club. Pero claro, es un club. Llegas al club de enfrente y los padres la lían y no pasa nada, los jugadores y tal. Entonces hay que contaminar positivamente con una serie de valores y a mí me gusta, pues por eso hago muchos proyectos en el mundo, de intentar ayudar. Y sí que con la empresa, siempre se lo digo a todos, a Víctor, que sobre todo es mi mano derecha, a Víctor de Arce, le digo, o sea, quiero llevar a sitios donde podamos dejar un legado de valores y un legado de trabajo para que ellos simplemente lo puedan hacer ellos solos. Y nosotros nos vamos, lo dejamos aquí, formamos a estos entrenadores, formamos a la gente y nos vamos, pero que eso se siga hallando. Entonces, desde planos más federaciones o desde plano más ligas, puedes contaminar todavía muchísimo más. Entonces creo que, como ya me voy haciendo más mayor, todavía soy joven, pero me voy haciendo más mayor, pues me entraré en alguna federación o en alguna institución. ¿Te gustaría? Me gustaría. Ya he estado en federaciones, he estado en la Federación de Castilla-La Mancha, he ayudado a la Federación de Colombia con minifútbol y he estado en la Federación de Guinea Ecuatorial en África, y creo que hemos intentado contaminar positivamente con muchas cosas, no solo lo deportivo, sino acciones sociales que puedas... El fútbol es una herramienta brutal y podemos contaminar positivamente, entonces podemos ayudar, pues cuando hemos tenido que recoger material, botas, balones, cualquier cosa para ayudar, eso lo hemos hecho. Claro, entonces ese legado, pero a gran escala. Es muy interesante toda tu vida, la verdad, porque has estado en miles de países, todas las experiencias que has tenido, y así, por decirlo, la mejor experiencia a lo mejor con un futbolista que a lo mejor me dicen más tanto o no tal, pero con otro futbolista que has tenido, que la hayas visto así de joven y que haya llegado a un nivel alto. No, ¿Qué mira, podrías decir? Sí, justo yo a Franco no le conozco personalmente, o sea que yo esa experiencia es solo de haberle visto y tal. Pero mira, con jugadores, yo te diría, yo tengo mucho cariño y le tengo, porque para mí es ejemplo de cómo gestiona todo y todo, Emilio Ensue, que es el capitán de la selección de Guinea Ecuatorial. He compartido muchísimo con él, son muchos viajes, muchas cosas muy buenas, porque hemos vivido la mejor etapa de
del fútbol ecuatoguineano en cuanto a éxitos deportivos, la hemos vivido juntos, la hemos construido juntos. Él ha hecho un trabajo antes y ahora sigue luchando por ayudar al fútbol ecuatoguineano y le tengo como referencia, para mí es una referencia. Santi Cazorla, como os decía, que pues mi hermanito le quiero muchísimo. Cuando estaba en el Villarreal C, que todavía obviamente no le conocía a nadie, estaba ahí siempre con él y bueno, estar con él, que es lo más importante cuando necesita un amigo o necesita a alguien. Ahora tengo muy buena relación con él, pero obviamente ya tiene toda su trayectoria, es una referencia para todos ya. Le quiero muchísimo también. Jugadores así, de ese plano, muchísimos. No sé, Xavi Torres, que es también como mi hermano, que jugó en el Barça, Málaga, Betis y tal, Getafe. Muchos jugadores a los que he intentado ayudar o he intentado simplemente estar ahí cuando lo han necesitado. Pero yo siempre digo, y al final es eso, lo estamos hablando de asesoramiento de tal, lo más importante es ser persona, ayudar en el momento que lo necesiten, estar ahí para cuando lo necesiten, porque solo en el momento alto es muy fácil. Cuando los jugadores están en primera ganando dinero o están tal, es muy fácil. Soy muy amigo del Toto Salvio, que estuvo en Atlético de Madrid, Benfica, tal. En Argentina jugando en el Lanús. Ayer, quiero que veáis, antes de ayer hizo un caño y una jugada en banda brutal. La gente lo quería retirar y está saliéndose allí. Internacional, jugador compañero con Messi y todo. El Toto, cuando llega aquí a Madrid, yo le conozco por su hermano, por Ezequiel, que me llevo muy bien con él, porque Ezequiel fue jugador mío en el Inter Movistar de Fútbol Sala. Y le ayudé cuando vino, no tenía equipo y tal, y me dijo, joder, vente algún día, dice, porque yo voy y vengo a Argentina, pero está mi hermano y ha llegado al Atlético, está ahí, pues eso, acaba de llegar y un poco solo y tal, y algunos domingos nos íbamos a jugar al fútbol tenis al tenis a su casa, y ahí que le encantaba, o con la Play o tal, pero estar con ellos. Y ahora tengo una relación que llego allá a Argentina, me voy a cenar con él, él quiere ser agente también, ¿sí? O sea que va a ese plano, y tengo tan buena relación con muchos jugadores por el plano personal, por estar ahí cuando simplemente como un amigo o como un compañero cuando lo necesites, y al revés también, si ellos, yo alguna vez he pedido algo, pero no pedir una camiseta o una entrada para un partido, sino, ostras, pues estoy de bajón o cualquier cosa, y estar con ellos y poder ir a cenar con alguien así, pues es como un amigo. Entonces, apoyarle, esa es la clave para mí. Mucha gente se quiere arrimar por el éxito y por tal, cuando se retiran, ¿qué les pasa a muchos jugadores? O sea, ya nada, ¿no? No tienen el apoyo. Pues es al revés. Yo con muchos jugadores retirados que son amigos, Roberto Carlos o Julio Baptista, que está ahora con él en un proyecto, para mí siguen siendo referencia, pero sobre todo personas, que es lo más importante. Y al José de joven, ¿qué le dirías ahora? ¿Que sigue igual o algún consejo? Que se cuide la alimentación, que es importante, se lo digo a todos los deportistas, tanto el descanso como la alimentación, como todo, por si no, ahora cuando tú entrenas y quemas no te das cuenta, pero luego dejas de jugar y es muy complicado recuperar la forma. Le diría que se hubiese preparado antes alguna serie de cosas, como por ejemplo darle más caña al inglés antes. Le diría que yo siempre lo digo, tengo muchos defectos, pero lo importante es darte cuenta de ellos, ser humilde y trabajar para mejorarlos, que aunque es tarde, pero te puedes poner con un idioma ahora, aunque es tarde, pero te puedes poner, ahora de hecho me he puesto a dieta, aunque es tarde te puedes poner a hacer una serie, amigos míos han sacado la carrera con 45 años, no es tarde nunca para muchas cosas. Entonces al José de pequeño le diría que se hubiese puesto las pilas con cosas antes, pero yo estoy bastante orgulloso de mi camino. He hecho muchos esfuerzos que otros jóvenes a lo mejor no tal, y he salido de fiesta con mis amigos y con mi novia y con mi mujer y todo, pero me he levantado muchos sábados a las 7 de la mañana para ir a partidos a muchos sitios, me he ido muchos de trabajar por la mañana. Yo soy militar muchos años, estaba en la administración militar. Otra cosa nueva, macho. Sí. Pero me he tirado muchos años porque venía de familia y era algo que quería, y compatibilizaba con el fútbol. El fútbol base, sabéis que es por las tardes y el ejército por la mañana. O sea, era como un trabajo, como haber trabajado en una cafetería, da exactamente igual, pero esa rama me gustaba mucho. Y salía del cuartel, que me levantaba súper pronto, y salía, me iba a entrenar a los niños, luego entrenaba yo, a veces he trabajado en bar de camarero, o sea, he hecho muchos esfuerzos para poder pagarme un curso de entrenador, por ejemplo, no coger el dinero e irme de viaje. Me he sacado todos los títulos: fútbol sala, fútbol playa, o sea, me he sacado todo, soy árbitro, o sea, me saqué el título de árbitro también. Sí, me he sacado títulos, director de metodología, dirección deportiva por la Federación Española. Porque viene bien al fin y al cabo para el mundo de
es lo que te decía antes, tienes que formarte y tienes que prepararte. Y que contra más cursos hagáis, aunque luego no los uses, árbitro lo he usado poco. Pero entiendo cómo piensa un árbitro. Y entiendo o cómo se siente cuando le están insultando. ¿Qué opinas del VAR, por ejemplo? Reglas de juego, por ejemplo. El VAR es positivo. Lo que yo no quiero que tarden tanto, pero Ya, pero o sea... se ha desvirtuado un poco, pero es más justo. O sea, estamos viendo que... Metes un gol y, por ejemplo, ya estás ahí, ya no puedes celebrarlo a gusto porque Ya. no sabes si es gol o no. A lo Es mejor verdad, pasan 5 o es 10 verdad. minutos. Es verdad. Pero como se ha hecho para ser más justo, yo tengo que defender la justicia dentro de tal. Al fin y al Porque cabo. solo hablamos de ese momento del gol. Pero un codazo o al marrullero de Un turno que penalti. pegaba por detrás y tal, ya se le ha cortado las alas. Ahora hay un fútbol más limpio. Porque antes pegabas ahí en un área, había hostias por todos Sí, los había- lados. había leña. A nuestros amigos Pablo Alfaro, bueno, y Pepe y demás, con el VAR, la carrera les hubiese cambiado mucho, sí. Sí, pero también el VAR... A ver, hay acciones que son gris, que expulsión. Pero eso ya... Es eso, que una O que foto- intervienen y no tienen que intervenir. Es verdad, muchas cosas. es verdad, pero el arbitraje, ¿ves cómo defiendo a los árbitros? Pero es que es verdad, pero el arbitraje sin VAR también ha tenido sus puntos grises muchos años. O sea, es penalti o no, y te ponían la repetición y tú O decías, fuera de juego. y tú, pero si nos pasa a nosotros en casa, nos ponen el VAR con 30 repeticiones y uno No sí, sabemos. yo no, sí, verdad. tengo duda. Hostia, fíjate qué difícil es. Si en una acción rápida ya es complicado, imagínate si te ponen 30 repeticiones y no lo ves tú claro. Entonces, está bien para cuando eso, hostia, ha habido dudas, pones el VAR y dices, no, sí, la ha tocado. Pues entonces ¿no? Ya está. Entonces, creo que es más, para mí es un 75-25 en positivo que la parte negativa, pero sí que se den prisa y que sea más rápido, para que no paremos tanto tiempo y podamos celebrar los goles rápido. Tú que eres una persona que has tenido muchos proyectos y sigues todavía con ellos, ¿te arrepientes de algo? ¿Tienes alguna espinita clavada que no hayas podido hacer en el mundo del fútbol, ya sea representación, agencia? O sea, arrepentirme como tal, no, porque todo suma, ¿eh? Las cosas te diría, me arrepiento de haber ido a Guadalajara, que me dejaron sin pagar y dejé a mis compañeros. No me arrepiento, son cosas que tenemos que vivir la vida. La vida no es de color de rosa. La vida tiene momentos oscuros y tienes fallos, te caes, te levantas y sigues. Lo que pasa es que cuando te has caído 2 veces en ese agujero, ya si vas otra vez es que eres tonto, ¿sabes? Entonces hay que intentar aprender de los errores. Entonces yo no quitaría nada y simplemente, hostia, ¿qué me hubiese gustado? Bueno, pues lo que me hubiese gustado yo lo focalizo, ahora he aprendido mucho a eso, a priorizar y a decir, pues esto es lo que me gustaría, pues voy a ir a por ello, ¿vale? Entonces no lo veo tanto como eso, gracias a Dios estoy en un momento de madera súper contento de mi vida, feliz, con un equipo de trabajo brutal, en lo personal y en lo laboral. Joder, nos hemos hecho muchos años de proyectos fuera y mucha gente nos ha puesto de referencia y sobre todo porque empezamos hace muchísimos años con el tema internacional. Yo siempre lo digo y además es algo que estoy orgulloso y me hace feliz haber dado puestos de trabajo a muchísima gente incluso que han venido de becarios con nosotros, ahora son directores en clubes, en departamentos internacionales Oh, o qué guay, tío. tienen proyectos, tienen sus empresas, sus propias empresas, gente que, no sé, World Football Summit, que para mí es un congreso brutal, si no habéis ido tenéis que ir porque es brutal. En el primer World Football Summit que hubo, que llevan por la edición 50, no sé cuántas llevan ya, en el primero me vino un chico con una tarjetita que te ponía el nombre y tal, y debajo, como no sabía, pues era estudiante, pero freelance, vengo a ver qué puedo hacer con mi vida y a ver qué me puedes ayudar, y así tengo en el móvil, y de hecho me hago capturas de pantalla y tengo bastantes mensajes de gente de, oye, sois referencia, me gustaría trabajar con vosotros, o dime cómo puedo, y yo contesto, o Dios quiera me perdone si se me pasa algo, pero intento contestar a todo el mundo, intento a todo el mundo decirle lo que a mí me ha servido, que no es que sea el camino perfecto, ¿eh? Yo siempre digo, pues es que yo tampoco soy ciudad ni tal, simplemente es trabajar y esto, y a ese chico, por ejemplo, pues le guié un poco y ahora tiene su propia empresa, factura un montón, y un montón de compañeros nuestros que ahora, Qué bien, tío. claro, igual que eso, doy el consejo a gente que viene con muchas ganas y que viene, somos los nuevos, que nosotros lo vamos a hacer mucho mejor que tú y tal, no sé qué, y con todo el respeto, pues de esa gente tengo muchísimos que ahora están vendiendo seguros en un bar o vendiendo cosméticos, como esta semana justo uno que nos venía mucho así con, bueno, es que yo lo hago mejor, es que yo tal, y ahora está en una empresa de cosméticos porque la gente viene con una necesidad de dinero o se cree que sabe hacer las cosas y hay que sembrar primero, ¿no? Y eso es siempre un consejo que damos, que humildemente a ponerte a trabajar, a aprender de los demás también un poco y en ese sentido estamos muy orgullosos, por lo tanto yo no cambiaría mucho ahí. Ahora para terminar vamos a hacer 2 secciones muy rápidas, una de preguntas rápidas y otra de jugador ideal.
Le preguntas rápidas te lo voy a hacer yo. Joder, esto nunca me gusta. Pues le digo antes, le digo fuera de antena, digo, joder, a ver si me puedes decir algo, no te voy a decir nada. No, es todo orgánico. Como a nosotros nos gusta. Perfecto, me gusta. Ídolo de la infancia. Maradona. Ídolo actual. Hostia, ídolo. Venga, mi padre. Es que no sé ahora mismo. ¿Ser jugador o ser director deportivo? Las dos. Te voy a decir las dos, tío. Mejor jugador al que hayas visto jugar. He visto a Maradona, pero voy a decir Leo Messi. Mejor estadio al que hayas ido. Qué difícil, tío. Soy un friki, he ido a todos. He ido a la Bombonera, he Bombonera me ido a encantaría, Maracaná, he ido a Old Trafford. Mira, te voy a decir Anfield. ¿Sí? Sí, por el Never Walk Alone lloré. Entonces, Joder, me qué quedo con bonito, eso. tío, macho. Mejor jugador joven al que hayas ojeado. Mejor jugador joven que haya ojeado. Mejor que yo haya visto de pequeño, que me ha gustado siempre, que lo he dicho y que me llevo bien con él y ahora está haciéndolo muy bien. Borja Mayoral. De pequeño me parecía una auténtica locura. Yo lo veía y decía, este niño va a llegar. Mejor país en el que hayas estado. Ya os he hablado de Japón, voy a meter otro para que vayáis, porque es un país que o lo amas o lo odias, pero yo tenéis que ir. India. Comida favorita. Sushi. Serie favorita. Ostras, te voy a decir Juego de Tronos, venga, sí. ¿Y a quién te gustaría que trajésemos o tú nos ayudas a traerle? Ostras, es muy buena, ¿eh? Os he hablado, bueno, he dicho varios, pero yo creo que Antonio Regueros puede dar mucho juego, porque tiene muchas experiencias por ahí fuera y tal, y es una referencia para mí también, pero creo que puede ser os puede dar mucho juego, porque es un crack. Pues mira, genial. Y ahora me toca a mí. Te voy a decir cualidades, o sea, al pie derecho de, y tú tienes que elegir cada un jugador. Perfecto. El pie derecho de, Cristiano Ronaldo. el pie izquierdo de. Ahí sería dos, tengo que poner Maradona y Messi, los dos ahí, metemos ahí. Metemos los dos, ¿no? Un mix. Sí, un poquís. La velocidad de. Me encantaba Troy Phillips, que era el tío más rápido que había visto, George Weah, pero si es actual para que a la gente de hoy, los más jóvenes, Mbappé. El pase de. Guau, chaval, ese sí que es complicado, Uf. Voy a decir Juan Román Riquelme, venga. La fuerza de. Dios, fuerza, Ahí sí que... Aquí venimos aquí a lo difícil. Sí, no, está guay. Voy a meter... venga, músculo africano, y mío que lo he tenido yo, Pedro Vian. La definición de. Hostia, como gol... tengo que decir Raúl González. La inteligencia de. Dios, esa sí que es también complicada. Zinedine Zidane, venga. El regate de. Guau, ahí hay muchos muy buenos, pero voy a decir Neymar, venga. El balón parado de. Mira, voy a decir una friki que me encanta y luego voy a decir, porque esta semana nos pusimos un montón de vídeos de jugadores, en plan Juninho Pernambucano, viendo faltas, Roberto Carlos, tal, viendo de pegadores y luego de gente que la colocaba en estilo Beckham y tal. Y a mí había un tío que se llama Pierre Van Hooijdonk, holandés. Luego os ponéis vídeos para que tal. Está jugando el PSV, o sea... tiraba 4 faltas, metía 3 goles. O sea, era un auténtico tal. Pero voy a decir un amigo mío, Milinko Pantic. Muy buena. Y ya para acabar, el carisma de. Hostia, también ahí, Carisma. Pues mira, sí, lo voy a decir porque otra cosa no, pero carisma tiene Piqué. Carisma ese tío, Sí, mucha carisma. Carisma que cabrón. se va a venir a la cabeza Ramos, se va a venir mucha gente, pero es que esas típicas preguntas son jodidas. José, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en el Gol Doble. Muchas gracias por venir. Y a todos los que nos escuchan, recordar dar like, suscribiros y activar la campanita para más. Nos vemos en la próxima entrevista. Hasta pronto. Adiós. Saludo. Chao. Más un poco de tal aquí, Va Vinicius, vino para Benzema. Put your flags up in the